Hola queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser el de ustedes, La Verdad del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben que nuestro programa es un programa en directo y hoy, 21 de junio de 2018, son las 7:02 de la tarde. Seguramente ya empezó el partido de Argentina-Croacia, nos lo hemos perdido, pero bueno, luego lo veremos en diferido. Esperemos que gane el mejor, claro, y si puede ser Argentina, pues mejor que Croacia. Vamos a hoy hablar de algo que ya les anuncié la semana pasada, un tema que está de moda de rabiosa actualidad para entendernos, y además un tema de la máxima importancia para todo el mundo, porque no solo le afecta a las empresas, sino que puede también afectar a los particulares en alguna medida. Ya nos lo explicará nuestro invitado de hoy, pero es un tema muy, muy importante. Se trata nada más y nada menos que del nuevo reglamento de protección, del nuevo reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, que ha venido a derogar a nuestro reglamento de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos. Como su nombre indica, hay que proteger los datos de los demás. Y hay una serie de obligaciones, tanto personales como de societarias o empresariales, y que hay que ir desmenuzando en este programa con nuestro invitado de hoy para que nos vaya diciendo qué es lo que debemos de hacer, tanto si somos empresarios, personas físicas, como si somos empresarios, personas jurídicas, o incluso particulares, a los que yo creo que también de alguna forma les puede afectar esta Ley Orgánica de Protección de Datos. Afecta a todo el mundo, sobre todo es muy sensible en muchos temas de rabiosa actualidad, y por eso hemos querido traer aquí hoy un ponente para que nos hable y nos aclare todas las dudas que nos ha suscitado la entrada en vigor el pasado 24 de mayo de este nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Con nosotros está don Víctor Orgaz Felipe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Él es auditor de protección de datos, y antes de empezar a hacerle preguntas, vamos un poco a hacer un pequeño currículum, a leerle un pequeño currículum de esta persona que tenemos invitada hoy. Él es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene máster también en Derecho Aplicado a la Informática, es auditor de protección de datos y es especialista en sistemas de gestión de seguridad de la información, y también tiene certificado como administrador de sistemas, administrador del BBDD, Big Data, Comunicaciones y Ciberseguridad. Es miembro senior también de la Asociación de Técnicos de Informática, miembro de oro de la Asociación Internacional de Auditores de Sistemas de Información, y actualmente está en trámite de ingreso como miembro de la Asociación Española en el área de control de las redes de datos de España, en Fomento, en el Corte Inglés y en la Bolsa de Madrid. En los últimos 15 años lleva ejerciendo como auditor de protección de datos. Saben que nuestro programa es un programa en directo, en riguroso directo, que lo pueden ver pues todas aquellas personas que tengan interés en este tipo de temas, pero también lo pueden ver a través de la red de redes, a través de internet, en la siguiente dirección: www.canal4tvtelde.es, y lo pueden ver desde cualquier parte del mundo, porque estos programas, como saben ustedes, mañana se repiten de nuevo, mañana viernes se repite a las 12 del día, a las 10 de la mañana, y el sábado lo vuelven a poner a las 12 del día. Y por eso, si ustedes no lo pueden ver en estos 3 momentos, pues pueden meterse en internet, se vienen a nuestro programa, Canal 4 Televisión Telde, La Verdad del Barquero en Clave Canaria, y ahí lo pueden ver. Bien, ya sin más preámbulos, vamos a hacer una breve introducción de lo que es este reglamento, o qué supone este reglamento general de protección de datos, don Víctor. ¿Qué supone? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante esta norma que se acaba de publicar por la Unión Europea? Bueno, uno de los principales motivos por el cual se ha creado esta nueva normativa ha sido la unificación de todos los criterios de protección de datos a nivel europeo. Antes había un problema de que cada país dentro de la Unión Europea tenía su propia legislación a nivel de protección de datos, y se creaban divergencias sobre cómo se debía de aplicar. Entonces, lo que ha pretendido el legislador dentro de la Unión Europea es unificar todos los criterios de protección de datos que afectan a todos los ciudadanos que residamos dentro de la Unión Europea. O sea, lo que se ha hecho un poco es unificar toda la legislación interna de los países a nivel europeo, para que cada país tenga que hacer la misma reglamentación o parecida en cuanto a la protección de datos. Exactamente. Todos los países vamos a utilizar la misma reglamentación,
Cada país tiene una pequeña parte en la cual va a poder publicar una serie de modificaciones muy suaves, muy ligeras sobre la normativa, pero a grandes rasgos la normativa es exactamente la misma para todos los países europeos y todas las empresas que presten servicios a ciudadanos europeos. No solamente nos estamos ciñendo a empresas europeas, sino que empresas extranjeras, como puede ser Google, como puede ser Facebook, Internet, que presten servicios a ciudadanos europeos, tienen obligación de cumplir la normativa de protección de datos, el actual reglamento y la futura ley que se publicará en breve. ¿Y por qué hay que proteger los datos? Bueno, proteger los datos es un derecho fundamental. Todos entendemos que la privacidad sobre nuestros datos es algo fundamental. Sobre todo, el ciudadano europeo está convencido de esa necesidad, ¿no? A todos nos molesta que nos esté mandando publicidad, que nos llamen por teléfono, que alguien que no sepamos pueda tener nuestros datos y si alguien los tiene, necesitamos saber cuál es el motivo por el cual los tienen y qué uso van a hacer de ellos. Entonces, ese es el motivo por el cual en la Unión Europea tiene un sentimiento tan importante con relación al cumplimiento de la normativa de protección de datos, y el legislador ha tomado nota de ello. Pero sin embargo, recientemente ha salido en la prensa que creo que fue Facebook, sí, el que ha filtrado millones y millones de datos, los ha dado a la luz pública, ¿no? Bueno, Facebook no ha dado no ha filtrado millones de datos a la luz pública. Ha habido un problema de seguridad, se ha abierto un expediente, de hecho tiene expediente sancionador. Bueno, pero como consecuencia de esa falta de seguridad. De esa falta de seguridad, pues esos datos han estado expuestos a la luz de muchos millones de personas. Han estado expuestos a la luz de muchas personas, sobre todo hackers, y está también, no solamente ha ocurrido con Facebook, sino que ocurre con muchas entidades que por fallos de seguridad dentro de lo que es la aplicación de las medidas de seguridad que la propia normativa de protección de datos obliga a implantar, pues ha habido muchas veces o varios casos en los cuales se han difundido información sobre las personas vulnerando la normativa. Nuestros oyentes deben de saber que cuando usted, por ejemplo, va a un hotel, cuando usted rellena la ficha, le piden una serie de datos que son datos personales, como pueden ser, por supuesto, nombre, apellido, documento nacional de identidad, sexo. Le pueden pedir a usted el número de su teléfono móvil, le piden a usted su dirección, y usted, por lo menos siempre lo hacemos, vamos como, perdóname la expresión, como borreguito, y rellenamos todo ese tipo de datos, que yo entiendo que la mayoría de ellos no son necesarios, pero que luego esa compañía hotelera o esa compañía telefónica cede esos datos, si le pide la autorización al que lo da, cede esos datos, o los vende a lo mejor, a otras compañías que hacen uso de esos datos. Bueno, ¿qué hay que hacer para evitar eso? ¿Me puedo negar yo a un hotel a darle mis datos personales, por ejemplo, mi teléfono móvil, mi correo electrónico? ¿Me puedo negar? A ver, las entidades solamente pueden pedir los datos que sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados. Por ejemplo, si estamos en un hotel, pueden pedir una serie de datos, como puede ser el nombre, apellidos, puede ser la identificación, el número de identificación nacional, la dirección, el número de carnet de identidad o pasaporte, la dirección o el número de teléfono y algunos datos relativos, a la nacionalidad. Pero, por ejemplo, en el caso de los establecimientos hoteleros están sujetos a otra normativa, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, que obligan a enviar más datos hacia porque se le comunican a la policía. A la policía, ¿no? Pero en cualquier otro tipo de establecimiento, por ejemplo, en una peluquería, ¿no?, que nos piden nuestros datos para fidelizarnos como clientes, pues el límite estaría, pues, como para fidelizarnos como clientes, el nombre y apellidos, una dirección de correo electrónico para poderle enviar información publicitaria, un teléfono de contacto, y en algunos casos, pues se pide la fecha de nacimiento para felicitarle por su cumpleaños. Pero no se pueden pedir, los datos más datos que los estrictamente necesarios para la finalidad para la cual se están pidiendo esos datos. Pero tienen que pedirme autorización para hacer uso de los datos. Siempre. A la vez que te piden los datos, tienes que firmar una declaración de autorización. Hay que a tener, la empresa, ¿no? Hay que tener una autorización, las empresas tienen que tener una autorización del afectado, porque sobre todo en la nueva reglamentación el legislador lo que ha indicado, la administración, ¿no?, la entidad que ha publicado la norma, indica que las empresas tienen que acreditar que han cumplido con la norma y que han recabado de forma legítima esos datos, ¿no? Entonces, actualmente lo que se está haciendo es rellenar una ficha y se está firmando en esa ficha como que la persona ha autorizado a que esos datos se tengan, y no solamente eso.
sino que avanzando un poco más, las autorizaciones que se da con relación a la posible cesión de datos, que ha comentado antes, o el posible envío de publicidad en el futuro. Yo, por ejemplo, le doy los datos, por ejemplo, a un hotel, ¿vale? Sí. Y luego quiero que esos datos de ese hotel, pues que no los utilicen para hacer publicidad. Tengo que mandar una carta o un correo electrónico a ese hotel diciéndole, les prohíbo hacer uso de mis datos para temas publicitarios, por ejemplo, o no. Eso ocurría anteriormente. En la anterior normativa de protección de datos, en el antiguo reglamento, existía lo que se denominaba el consentimiento tácito. La entidad recogía los datos, nos pedía los datos y nos decía, si nosotros no nos oponíamos, nos indicaba que nos podía enviar publicidad. En la nueva normativa ha cambiado, se han invertido. Ahora, con el nuevo reglamento. Con el nuevo reglamento se ha invertido. Entonces, para poderme enviar a mí información publicitaria o información de cualquier tipo, o cesión de datos a terceros que no estén amparados por ley, es obligatorio que yo dé mi consentimiento explícito y activo. No puedo tener una casilla marcada diciendo que yo ya lo autorizo, sino que tengo que tener la opción de marcar la casilla. O sea, volverla a marcar. ¿Y si ya lo había dado, lo tengo que volver a hacer ahora o no? Si el consentimiento estaba dado previamente, hay una indicación de la Agencia Española de Protección de Datos que habla sobre el interés legítimo, ¿no? Y si ese dato ya se tenía anteriormente a la entrada del reglamento y ya se han establecido relaciones comerciales y publicitarias con la persona, lo que indica la Agencia de Protección de Datos es que en base a ese interés legítimo, la empresa ha estado enviando publicidad al destinatario y el destinatario no se ha opuesto a recibir esa información anteriormente a la entrada del nuevo reglamento, se considera que existe un interés legítimo y que puede seguir enviándole publicidad. O sea, que no habría que volver a autorizarle, sino con la autorización que ya tenía, a pesar de la entrada en vigor de este reglamento, no hay que volver a autorizar. Es que, de hecho, ha habido un error con el bombardeo que hemos recibido con los correos electrónicos. El otro día, precisamente, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos hizo un comentario al respecto sobre la lluvia de correos que hemos estado recibiendo, creo que prácticamente todos. Todo el mundo y todo el día. En el que, bueno, ha sido un error porque las empresas han vuelto a pedir consentimiento sobre un consentimiento que ya tenían, porque los consentimientos estaban... Si se había cumplido con la anterior normativa de protección de datos, estamos hablando desde el año 99 que tenemos la actual ley, hasta la actualidad, con el reglamento que quedó anulado el día 25 de este año, de este mes pasado, del 25 de mayo, se tenía legitimidad para tener esos datos y poder hacer usos comerciales, hacer usos comerciales o profesionales de esos datos, ¿no? Si la persona no se había opuesto. Y parece que ha habido un mal asesoramiento por parte de algunas entidades, como ha indicado la propia directora de la Agencia de Protección de Datos, y han perdido el consentimiento que tenían de forma legítima, como comenté antes, ¿no? El interés legítimo, porque la reglamentación actual exige que sea una acción afirmativa y efectiva por parte del afectado. Sería para los nuevos clientes. Para los nuevos clientes es obligatorio que exista una acción afirmativa. Para los antiguos clientes que se les intente mandar información, si se les ha enviado este correo y la persona no ha contestado afirmativamente que permite el envío de publicidad, la normativa indica que ha tenido una negación de consentimiento, porque en la nueva normativa el consentimiento se puede negar en cualquier momento de una forma sencilla y gratuita. Bien, imaginémonos que yo estoy recibiendo de una determinada casa comercial, una empresa, publicidad permanentemente, lo que también a veces es muy molesto, porque no solo lo recibes a través del teléfono móvil, sino lo recibes a través de los correos electrónicos, lo recibes a través del correo ordinario, en fin, de muchas formas, ¿verdad? Sí. Y yo no quiero recibir más publicidad de esa empresa o de esa institución. ¿Qué debo de hacer? El procedimiento es muy sencillo. Simplemente ejercitar el derecho de oposición o el derecho de cancelación y solicitar que no se envíe ningún tipo de información publicitaria en el futuro. ¿A través de qué vía? Se puede enviar, normalmente suele ser por documento escrito, porque lo que siempre se recomienda es que se tenga un medio de prueba para que en caso de que se solicite el no recibir información por parte de esa empresa y la empresa siga enviando publicidad, no haciendo caso omiso de nuestra solicitud, poder solicitar la tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Obviamente, la Agencia Española de Protección de Datos lo primero que va a preguntar es si hemos ejercido ese derecho y que acreditemos que lo hemos ejercido. Y la empresa que ha recibido mi negativa a que me sigan enviando publicidad,
Si sigue enviando, se le puede caer el pelo. ¿Qué multa puede llegar a tener esa empresa que no hace caso de mi intención, de mi decisión, de que no quiero recibir más publicidad comercial de esa empresa? En el nuevo reglamento se ha cambiado los baremos de sanciones, ¿no? y entran en juego muchísimos aspectos. Se está dando publicidad de que, por parte de algunas entidades, de que las sanciones son de hasta 20 millones de euros. Es cierto que las sanciones máximas en el nuevo reglamento son de hasta 20 millones de euros. Hasta 20 millones de euros. 20 millones de euros. Pero, lógicamente, eso es algo inasumible por cualquier empresa, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad, de la reiteración y de la intencionalidad de la empresa, la Agencia de Protección de Datos puede coger y puede o bien apercibir o bien sancionar, y el grado de la sanción sería diferente viendo el nivel de culpabilidad y dolo que ha pretendido realizar la empresa con relación a ese uso de datos de carácter personal, que podemos decir que es ilegal porque me he opuesto como usuario y no me han hecho caso. O sea, yo he mandado un correo electrónico diciendo, les ruego, yo siempre lo hago, además lo hago porque hay muchas empresas molestas que te están todos los días, te mandan 4 y 5 correos, sí. Y entonces yo lo que hago siempre es, ruego tome la debida nota para que den de baja mi autorización, para que no me sigan enviando ningún tipo de publicidad, tal y como determina la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sí. Y eso funciona en la mayoría. He tenido alguna rebelde, pero suele funcionar. Suele funcionar porque cada vez los ciudadanos estamos mucho más concienciados de nuestros derechos a nivel de protección de datos, y las empresas son conscientes de que una vulneración de la normativa de protección de datos supone una quiebra económica, supone un coste de una multa que en ciertas ocasiones puede ser bastante alta. Yo conozco casos de que por el envío de correos electrónicos aquí en la isla de Gran Canaria se han puesto multas de 15.000 euros. 15.000 euros. 15.000 euros por mandar un simple correo electrónico. Ajá. ¿No? Y vamos a ver, otra de las cuestiones que también seguramente nuestra audiencia estará preguntándose, porque les pasa a ellos igual que a mí, igual que a usted. Usted está en su casa tan tranquilo un domingo a las 9 de la noche y le suena el teléfono de su casa. Un teléfono de su casa, privado. Sí. Mire usted, soy de Vodafone, o soy de Movistar, o soy de Yoigo. Eso lo tenemos que aguantar. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos molesten y de esa forma tan privada a nuestro domicilio un domingo por la noche, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer para evitar ese tipo de abuso? Bueno, las compañías de marketing digital o marketing directo tienen telefónico. Tienen prohibido el realizar acciones publicitarias en determinados días de la semana y en determinadas horas del día, ¿no? Por ejemplo, desde las 8 de la noche está prohibido el hacer marketing telefónico. Yo las he recibido a las 9, a las 10. Lo normal es ponerlo directamente en conocimiento de la propia entidad, que no se quiere recibir más información publicitaria, y que solicita que le indiquen el número de expediente por el cual se recoge su oposición para seguir recibiendo llamadas por parte de ellos. Ellos tienen obligación de informarle del número de procedimiento que está abierto y la identificación de la entidad. ¿te refieres a la persona que te llama? La persona que llama pertenece a una empresa. Claro. Entonces, lógicamente... Que normalmente es un call center que está incluso, la mayoría de ellos fuera de nuestro país. Es que la nueva normativa, aunque estén fuera de nuestro país, están sujetos a la normativa de protección de datos. Claro. Entonces, es lo que comentaba al principio de la entrevista. La normativa europea afecta tanto a las empresas europeas como a las empresas extranjeras que presten servicios para ciudadanos europeos, para residentes europeos en este caso. Entonces, ellos tienen que cumplir con la normativa de protección de datos, aunque sea una empresa que se encuentre radicada en un país fuera en Estados Unidos o en Brasil o en México o en cualquier. Y entonces, a ver, siga explicando lo que teníamos que hacer con ese molesto que llama continuamente para cambiar de teléfono. Es solicitarle formalmente que no se desea recibir más llamadas por parte de la entidad, de la empresa. ¿Pero decírselo al propio que te llama o hay que presentar un escrito o un correo electrónico? Normalmente esas empresas hacen grabaciones de todas las conversaciones, en el 99% de los casos, indicando o bien que es para control de calidad o, en el caso de que ya aceptemos el producto o servicio que nos ofrecen, para tener la grabación del contrato verbal, que es vinculante para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, lo normal, lo que se haría es decirle que no se quiere recibir más comunicaciones por parte de ellos y que quieren que le respondan de forma fehaciente a esa solicitud. Y hay que pedir, dice usted, un número de expediente. Sí, ellos tienen que abrir un número de caso o un número de expediente, igual que cuando... Pero por la queja mía. Por la queja, obviamente. Ajá, vale. Igual que ocurre, por ejemplo, con una entidad bancaria, cuando se llama al banco o a un banco
banco para poner una queja, le dan un número de reclamación, de expediente por teléfono, o cuando llama a cualquier compañía telefónica. Entonces, esa entidad tiene obligación de resolver la solicitud que tiene usted con relación al envío de publicidad o cualquier otro tipo de información. Y lo deben de cumplir estrictamente. Exactamente. ¿Verdad? La normativa de protección de datos indica expresamente cuáles son los plazos de contestación y cómo son los métodos de contestación. O sea, se tiene que contestar de forma fehaciente. ¿Para qué? Para que en caso de que la persona no se le hayan atendido los derechos que le asisten, pueda ejercitar los derechos ante la autoridad de control, que en este caso nosotros tenemos la Agencia Española de Protección de Datos. Bien, ¿esto lo tienen que hacer todas las empresas o también los particulares, las personas físicas que no tienen, los empleados? Bueno. ¿Qué tienen que hacer un empleado? Bueno, una persona física normal. Todo lo que nos estamos refiriendo a personas físicas en el ámbito de sus actividades personales y domésticas, cuando hablamos de fotografías que hacemos en familia o cuando hacemos cualquier tipo de actividad en la agenda que tenemos todos a nivel personal de familia, a ellos no les afecta la normativa de protección de datos. La normativa de protección de datos afecta a todas las empresas y profesionales, tanto públicos como privados, hablamos de administraciones públicas como de empresas privadas, que durante su actividad traten datos de carácter personal, traten datos de personas, ya sean identificadas o identificables, porque la Agencia de Protección de Datos está considerando que una matrícula de un vehículo puede ser un dato de carácter personal o que una dirección de correo electrónico puede ser también un dato de carácter personal. Entonces, la normativa afecta a lo que es, podemos decir, está delimitado a las actividades de empresas y profesionales autónomos, que son personas físicas también, pero ejercitan una actividad profesional. Los particulares, con la entrada del nuevo reglamento en vigor y con las modificaciones que va a haber con la ley, va a haber todavía varias modificaciones. Siempre han estado exentos lo que son los del cumplimiento de la normativa los particulares en sus actividades personales y domésticas, y en el futuro también sobre algunas actividades que tienen con el tema de las cámaras de videovigilancia en las casas y todo eso, pues seguramente la decisión que se tome es que al ser una actividad personal y doméstica también estén exentos de cumplimiento de normativa. Eso es una buena entrada. ¿Qué pasa con la instalación en las empresas de cámaras de videovigilancia, bien para controlar la actividad laboral o para evitar robos o para la seguridad de los propios clientes? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer las empresas cuando tengan instaladas en sus instalaciones cámaras diferenciando los derechos de los trabajadores para su garantía de la para que no se vulnere ningún derecho fundamental con los derechos de los clientes? Un señor, por seguridad, que entra a comprar un supermercado y la cámara le está grabando por si viene alguien y le quita el bolso, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer diferenciando ambas cosas? Los trabajadores y el público en general, con la instalación de cámaras de vídeo o de videovigilancia, perdón. Sí. Los sistemas de videovigilancia se basan en el interés legítimo que tiene la empresa o el propietario de la empresa en proteger sus instalaciones. Por lo tanto, con relación, por ejemplo, a las grabaciones dentro de la instalación para tener control sobre lo que son los clientes o los usuarios o los proveedores que pueden entrar en las instalaciones o que vayan al almacén, tiene que, lógicamente, cumplir con todos los requisitos de la normativa de protección de datos y, al mismo tiempo, informar sobre la instalación de esas cámaras en el acceso a las instalaciones. Tiene obligación de colocar un cartel de zona videovigilada en lo que es la entrada en cada uno de los accesos a las instalaciones. Para que todo el mundo sepa que está siendo grabado. Exactamente. O puede ser grabado. Exactamente. Para entendernos. Sí. Bien. ¿Y esos datos o esas grabaciones, qué uso le puede dar la empresa? Exclusivamente para seguridad de las instalaciones, o sea, como medio de prueba en caso de que haya cualquier tipo de incidencia. Por ejemplo, que un señor en un supermercado robe una lata de sardina. Por ejemplo. O que un trabajador, y ahora pasaremos a los trabajadores, sí, pues también robe una lata de sardina. O como se ha dado el caso, casos que yo conozco, de trabajadores que trabajan en la caja del supermercado y están compinchados con un supuesto cliente, que también es compinche de ellos. El cliente coge 5 productos determinados y el de la caja pasa solamente por la caja 2 productos. 2 productos. Entonces, lógicamente, es un compinche y un colaborador. Y colabora en la comisión de ese delito. En la comisión del delito, el hurto, exactamente. Entonces, lógicamente, también está sometido a la normativa de protección de datos. Lo que sí es que la normativa de protección de datos exige
que las grabaciones no se conserven durante más de 30 días, salvo que concurra un delito, ocurra un hurto, ocurra cualquier tipo de incidente en el cual sean necesarias esas grabaciones en el futuro, pues en el juzgado o ante la policía, para demostrar que eso ocurrió. Claro, ¿vale? Pero muchas veces los empleados, en fin, nosotros los asesores laborales pedimos como prueba las grabaciones en las cuales la empresa ha acusado a un trabajador, por ejemplo, o el trabajador ha acusado a la empresa de un determinado hecho y dice, aporte usted las cámaras de vídeo de un hecho que a lo mejor pasó hace 6 meses. La empresa no tiene obligación de entregar esas grabaciones porque las ha destruido al mes de haberse grabado, ¿no? Depende. Si la empresa ha previsto que ese tipo de grabación puede ser pedido en el futuro, porque tiene la denuncia, sí, ha hecho la denuncia en concreto o está iniciando un procedimiento judicial, puede conservar esa grabación para presentarla en su momento. Porque quien la destruye es la propia empresa o el sistema la destruye automáticamente. Quien lo destruye es la empresa y lo que tiene que hacer es poner los medios necesarios para que las grabaciones no se conserven durante más de 30 días. Eso ya automáticamente lo hacen los sistemas de grabación. Lo hacen los sistemas de grabación. Y a efectos laborales, ¿qué es lo que hay que hacer con respecto a la instalación de cámaras? Es exactamente el mismo caso que ocurre con las personas físicas, con un cliente o un proveedor o cualquier otra persona que pueda visitar las instalaciones. Lo que concurre en el caso de los trabajadores es que se recomienda que firmen un documento como que, aparte del cartel de zona videovigilada en el acceso, como que sabe que puede estar siendo grabado. Como que hay un sistema de grabación y que se utiliza para seguridad de las instalaciones y que, bueno, después se puede utilizar incluso para otras finalidades diferentes que puede ser, pues, por ejemplo, pues, como medio de prueba de control laboral, por ejemplo. ¿No? Porque un trabajador tenga la actitud de llegar siempre tarde a la empresa o salir pronto, o que simplemente sustraiga cosas de la empresa. Entonces se puede utilizar, lógicamente, como medio de prueba la grabación, siempre y cuando no atente en exceso contra la privacidad de la persona. Por ejemplo, ese tipo de cámaras no se pueden instalar en lugares donde, por ejemplo, tienen los trabajadores las taquillas o donde hay las zonas para cambiarse los trabajadores de ropa, en fin, que no vulneren ningún derecho de garantía de la vulneración de ningún derecho fundamental, la intimidad. Exactamente. Las grabaciones, los sistemas de grabación no pueden tomar en ningún caso ni imágenes de vestuarios, ni de zonas privadas, baños, etcétera. Eso está explícitamente prohibido. Totalmente prohibido. Bien. Igualmente que también en las empresas está prohibido, ya a colación de la prohibición, que tomen imágenes de la vía pública. Muchas empresas instalan cámaras que están tomando la fachada y toman parte de la acera, y eso también está prohibido. Eso es una facultad que solamente tienen los cuerpos de seguridad del Estado y en casos muy concretos algunas entidades, como puede ser banca, como pueden ser joyerías o como pueden ser entidades de alto riesgo de que puedan producirse robo y en las inmediaciones, y que tienen que estar autorizados, claro, y que están autorizados por la ley de seguridad ciudadana. Están autorizados a tener cámaras que estén tomando imágenes de lo que es el perímetro de lo que es la zona lo que está muy claro, don Víctor, es que la policía está perfectamente legitimada para instalar las cámaras que existen en todas las calles. De hecho, se descubren muchos delitos, se descubren muchos delincuentes como consecuencia de esas grabaciones, ¿no? Exactamente, sí. Ellos se rigen por una normativa diferente, ¿no? Y tienen que cumplir una serie de requisitos diferentes, pero los cuerpos de seguridad del Estado están totalmente legitimados para poder tomar imágenes de la vía pública. Se ha dado el caso en alguna ocasión de que incluso los padres no pueden ver los teléfonos móviles de sus hijos. ¿Qué nos dice usted al respecto? Bueno, en ese sentido hablamos del tema de la privacidad de los menores y hay diferentes sentencias con diferentes jueces. Y hay una sentencia de un juez en concreto que a mí me llamó mucho la atención porque fue con relación no a un teléfono móvil, sino con relación al tema de las notas de un menor, ¿no? Que el menor no quería entregar las notas a los padres porque seguramente estaba suspendido, ¿no? Un lío, ¿no? Y finalmente el juez terminó sentenciando que el menor está bajo la tutela de los padres, claro, que los padres deben de ejercer una tutela efectiva sobre el hijo y controlar y verificar que tiene un correcto desempeño de las tareas que tiene asignadas, en este caso el estudio, claro, en el centro educativo, y que por orden judicial, por sentencia del juez, indicó que aunque el menor se oponga, los padres tienen derecho a acceder a toda la información. Ahí se da mucho, a lo mejor dicen, un choque de derechos entre lo que es el menor y lo que es el tutor o quien le tutela, los padres en este caso,
Y bueno, pues son casos que se están dando muy curiosos últimamente, ¿no? Sobre los no supuestos. Y sobre la intromisión de los padres, por ejemplo, en las redes que los hijos utilizan. Exactamente. Para controlar que no se esté metiendo en sitios de pederastia o, en fin, de delincuencia o de... Volvemos a lo mismo, volvemos a la cuestión de la tutela de los padres. Y los padres, dentro de la tutela, siempre y cuando no sea una actividad que sea a proteger el bien del menor, existen excepciones incluso en la propia normativa, ¿no?, que hablan del interés vital del afectado, podrían tener herramientas para controlar a los hijos. También depende de la edad del menor. Claro. No es lo mismo un menor de 9 años o de 10 años que un menor de 16 años, por ejemplo. Claro. Es totalmente diferente la situación, ¿no? Pero, en principio, los padres, si le dan una herramienta, el ordenador, por ejemplo, no es del hijo, es del padre, o es de los padres, ¿no? Aunque podemos decir que se lo han regalado. Pero sí podrían... no entraría en la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Entra más en lo que es la tutela de los padres o la educación de los padres hacia los hijos. Y otro tema que se suele dar con frecuencia también es que a veces uno, en fin, o entre amigos o entre conocidos, más que amigos conocidos, ¿no? Porque tienen tu teléfono y son personas que les gusta, por ejemplo, la pornografía o las señoras en paños menores y te están continuamente enviando fotos, ¿vale? O vídeos de personas que tú no, vamos, que te causa un poco de rechazo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ese tipo de situaciones? ¿Qué hay que hacer? A ver, esto estamos hablando de una actividad personal y doméstica, un grupo de amigos que se envían fotografías y no entramos a nivel No, pero estamos hablando de personas que tú no deseas que te envíen, aunque sea un conocido o un amigo, no deseas recibir ese tipo de fotos o de vídeos de información. Sí. Hay dos vías y además extremadamente sencillas. La primera vía es ponerlo en conocimiento de la persona que te lo manda, mandarle un mensaje: oye, mira, no quiero recibir más comunicaciones de este tipo porque me desagradan. Otra vía, que lo tienen todas las aplicaciones de mensajería, es directamente bloquear al otro interlocutor, ¿no? Al remitente. Uno puede bloquear al remitente y no recibir ningún otro tipo de comunicación. Desde el propio teléfono. Desde el propio teléfono. Ahí también hay que tener cuidado si nos bloquean, no si nosotros bloqueamos, no, pero si tenemos ese tipo de actitud y nos bloquean muchas personas, los servidores de los propios sistemas de mensajería terminan anulando ese tipo de cuenta. Ahí también hay que tener un poco de cuidado porque se utiliza... ¿Qué tipo de cuenta? La cuenta, me quiero referir a que si nosotros tenemos un número de teléfono para enviar ese tipo de fotografías y tenemos un grupo tenemos el móvil que tenemos todos, ¿no? Sí. Digo yo que se hará a través del móvil. Se hace a través del móvil, pero ese móvil va vinculado, por ejemplo, el WhatsApp va vinculado al número de teléfono, ¿vale? Eso se denomina, podemos decir que es una cuenta, se denomina cuenta a nivel de envío de datos y de recepción de datos, ¿no? Y eso está controlado por WhatsApp, por la central de WhatsApp. Si ese número de teléfono recibe muchas solicitudes de bloqueo, lo que hace la central es bloquear, anular ese número, porque considera que es un número dañino. Ajá. Por eso digo que hay que tener cuidado para que cuando alguien nos diga no quiero recibir más comunicaciones de este tipo, dejarlas de enviar, porque si tenemos 40 o 50 cancelaciones, o sea, bloqueos sobre los mensajes que enviamos a una determinada persona o a distintas personas, el servidor, la entidad que presta el servicio, que ya puede ser WhatsApp, puede ser Facebook, puede ser cualquier otro, puede bloquearnos directamente la cuenta de forma definitiva, además. Con lo cual tendríamos que volver a cambiar de teléfono. Habría que cambiar, no de teléfono, habría que cambiar de número de teléfono. Habría que cambiar de número de teléfono, o en el caso de otros proveedores, como puede ser Twitter, como puede ser WhatsApp, o puede ser otro tipo de Facebook, tendríamos que abrir una cuenta nueva con una dirección de correo diferente, porque ya no sería válida. El otro día leí en la prensa, colgar una foto en la web de un empleado sin permiso de esto, ¿sería ilegal o no? Sí, es ilegal. Siempre que se publica una foto es un dato de carácter personal. Entonces, la publicación de los trabajadores, la publicación de imágenes en cualquier medio de difusión, ya sea en la web corporativa de la empresa, o ya sea en Facebook, o ya sea en Twitter, hablamos a nivel de empresas, requeriría el consentimiento del afectado porque excede el ámbito de la relación laboral. O sea, yo, por ejemplo, quiero poner una foto en mi web, ¿sí?, de todos los empleados de mi despacho. Requiere el consentimiento de todos los empleados del despacho para poder poner esa fotografía. Hay que obtener ese requerimiento. Exactamente. Y acreditarlo, es fundamental. Y acreditarlo porque mañana el trabajador puede tener algún problema con ese trabajador y ese trabajador puede denunciarle porque dice que ha puesto una fotografía de él sin su permiso y usted tendría que acreditar, la empresa tiene que acreditar que realmente tenía permiso, ¿no? Lo están oyendo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas a partir de ahora porque podemos vernos en problemas. O sea, publicitar
en la página web de la propia empresa o en el Facebook de uno, en fin, publicitar datos o fotos de empleados sin el consentimiento de estos puede ser ilegal. De hecho, es ilegal, ¿no, don Víctor? Es ilegal siempre y cuando no se tenga el consentimiento de las... hay que tener el consentimiento, me refiero, del propio afectado, del propio trabajador, porque si no puede ser considerado ilegal esa difusión de esa foto, aunque sea empleado de tu empresa. Exactamente. El empleado lo que se mantiene es una relación profesional con la empresa. No hay vía libre para poder coger y poder publicar las fotos del empleado en cualquier medio, porque es posible que el empleado no quiera que otras personas sepan que trabaja en esa empresa. Eso es una de las razones principales. Yo puedo trabajar en una empresa, yo puedo trabajar en Iberia, por ejemplo, y no quiero que determinadas personas sepan que yo trabajo en esa compañía por el motivo que sea, ¿no? Entonces, lógicamente, para poder publicar mi foto en esa página web se requeriría de mi consentimiento. Hay que tener el consentimiento el consentimiento del afectado, de la persona. De la persona, exactamente. Bien. También una cosa que nos preocupa en este programa es que nos han llegado muchas llamadas precisamente quejándose de que hay muchos falsos asesores en la materia esta. Falsas personas que se están haciendo pasar por asesores como usted, asesores en materia de protección de datos, y no lo son. Y además engañando a muchas empresas en cuanto a la profundidad y la gravedad de no ponerse al día. En fin, en definitiva, para tratar de captar ese cliente. ¿Qué está ocurriendo con respecto a esto? Bueno, lo que ha ocurrido con la entrada en vigor del nuevo reglamento, como ocurre en muchas ocasiones, han aparecido muchos oportunistas, muchas empresas y profesionales, o que dicen que son profesionales, aprovechando la coyuntura del desconocimiento, porque además se ha creado muchísimo alarmismo con todo lo relacionado con el nuevo reglamento. Y están contactando con empresas ofreciendo servicios que en muchos casos o bien son innecesarios, como pueden ser cursos de formación o como pueden ser algún tipo de servicios que no son necesarios para muchas entidades, y por ende también tienen un problema de que no suelen tener una cualificación suficiente, porque han surgido al abrigo del desconocimiento general que hay de la nueva normativa. Entonces, es un problema que es que incluso hasta la propia directora de la agencia ya ha hecho comentarios, han salido algunas intervenciones en prensa hablando tanto de las empresas que ofrecen cursos de formación, ¿no? Y según noticias en prensa, se están abriendo expedientes en empresas de formación que ofrecen servicios de adaptación a la normativa de protección de datos con cargo a los fondos de formación continua de los trabajadores, que eso es fraude y es algo que se ha avisado desde hace ya varios años. Y por otro lado, pues profesionales o quienes se etiquetan como profesionales que no están lo suficientemente cualificados y están asesorando muy incorrectamente, lógicamente a unos precios muy bajos, porque ofrecen a coste cero. A coste cero. Las empresas de formación lo suelen ofrecer a coste cero. Las que comento de la formación continua de trabajadores. Y aprovechan que ha salido esta norma para captar clientes. Primero a través, diríamos, de la puesta al día del reglamento, de lo que estamos hablando. Exactamente. Están aprovechando la coyuntura del desconocimiento, alarmando, diciendo que las multas son de 20 millones de euros, para alarmar a las empresas y a los profesionales y decirles que tienen que hacer unos cursos de formación, que son obligatorios, que tienen obligación de designar a una persona. O sea, que esto es mentira. Usted afirma que esto es mentira. El 99,9% de los casos es mentira. O sea que, ojo, empresarios y pequeños autónomos, por si tienen ustedes la mala suerte de que les vaya por la empresa alguno de estos desalmados, ofreciéndole ese tipo de cursos de formación en materia de protección de datos. Ya nos está diciendo el experto, don Víctor Orgaz, que eso es prácticamente rotundamente falso, que no hay que hacer ese tipo de cursos, y lo que deben de hacer ustedes, evidentemente, para no caer en esa trampa, es informarse con un asesor serio que les pueda decir cuáles son las obligaciones que tiene usted como empresario o como autónomo para adaptar su empresa al reglamento nuevo. Y eso, si nos ocurre eso, ¿a quién tenemos que denunciarlo? ¿A la ley, a la Agencia de Protección de Datos? A ver, la Agencia de Protección de Datos ya ha salido en prensa, ha abierto ya 6 expedientes de sanción a empresas de formación que llaman por teléfono a las empresas ofreciendo ese tipo de servicios y que no se ajustan a la realidad. Lo normal, siempre que se tenga dudas, es que se contacte directamente con la Agencia Española de Protección de Datos. Tiene un área específica de atención al ciudadano. Hay un teléfono público, me imagino. Sí, hay un teléfono público, además gratuito en la gran mayoría de los casos, porque es un 91, o sea, se puede llamar como si fuera una llamada, es una llamada interprovincial, pero actualmente no tiene ningún coste.
y le pueden informar en ese sentido. Sobre todo se utiliza ese canal para denunciar este tipo de actitudes de este tipo de empresas, porque además son extremadamente agresivas ofreciendo sus servicios, ¿no? ¿En qué término? En términos de que no dejan actuar al interlocutor, le piden rápidamente el CIF de la empresa y el número de seguridad social para ver si tienen fondos disponibles de formación continua, mandándole rápidamente un contrato para que lo firme, diciéndole que es obligatorio, que no hace falta que consulte con nadie. Tienen muchas técnicas. E incluso a mí me ha ocurrido clientes que a mí me han llamado diciendo que una empresa de formación se había puesto en contacto conmigo cuando era rotundamente falso, ¿no? La supuesta empresa decía que se había puesto en contacto conmigo con relación al tema de formación, que yo había dado el visto bueno al respecto y que les había encargado que llamaran de nuevo a la empresa para iniciar el procedimiento de formación a los trabajadores. O sea que hay mucho, están oyendo, supongo que lo tendrán claro, hay mucho timo en este tipo de cuestiones al albur de la entrada en vigor de este reglamento europeo de protección de datos, y por lo tanto hay que estar al loro, hay que estar atento para no sufrir este tipo de engaños, este tipo de estafas que están llevando a cabo algunos desalmados en este tipo de ámbitos, en el tema de la puesta al día de la ley, del Reglamento General de la Unión Europea en materia de protección de datos. Exactamente. Y en todo caso lo que hay que tener siempre es la picardía de no hacer de forma inmediata lo que te está pidiendo esa persona, sino decirle, mire, yo lo voy a estudiar, mañana vuelva usted y consultar en ese interín, ¿no? Básicamente hay que desconfiar de ese tipo de ofertas. Una de las alarmas que es muy fácil de detectar es que siempre son empresas que llaman desde península. Nosotros tenemos detectado, yo por los clientes con los que trato, que son empresas de Galicia, de Valladolid, de Albacete, de Barcelona. Uno no encuentra empresas de formación o supuestas empresas de formación que adaptan a la normativa de protección de datos con coste cero en Canarias. No hay ninguna empresa que dé ese servicio aquí en Canarias. ¿Por qué? Porque como ellos se basan en un fraude, al encontrarse en península, pues el coste es muchas veces más alto, el coste de reclamar es más alto que la sanción que va a tener que pagar la empresa por el fraude que ha sufrido, porque todas esas cuotas que se haya bonificado, todo ese dinero que ha pagado, lo va a tener que devolver y lo va a tener que volver a pagar con la correspondiente sanción. Bien, señores, se puede decir más alto, pero no más claro. Han visto ustedes todo lo que hay que tener en cuenta en esta primera parte del programa de Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde, que estamos hablando con don Víctor Manuel Orgaz Felipe, que es auditor de protección de datos, sobre todo lo que hay que hacer y sobre todo tener en cuenta para poner al día nuestras empresas, sobre todo empresarios autónomos y empresarios de todo tipo, empresarios, personas físicas, personas jurídicas, comunidades de bienes, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que todas las empresas han de ponerse al día, los que no tengan, si no lo tuvieran, pues hay que hacerlo, pero si lo tuvieran, adaptar lo que ya tenían al nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Tenemos 5 minutitos de publicidad y volvemos enseguida con la segunda parte del programa, que no se la pierdan, que va a estar mucho más interesante que la primera. Buenas tardes y hasta dentro de 5 minutos. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero.
Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes, volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. Por favor, ¿y una picadita? Sí, mira, ahí las tienes, cógelas tú misma. Una pica. Ah, ¿y una picadita? Mira, ahí está. Picadita. ¿Picadita qué? Claro. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. Gracias, amigos y amigas, por estar ahí en esta segunda parte del programa de hoy, jueves 21 de junio de 2018. Estamos analizando las novedades del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea con don Víctor Orgaz, que es auditor de protección de datos. Hemos hablado en la primera parte del programa de muchos aspectos de esta nueva normativa y ahora vamos en la segunda parte a ir analizando con un poco de más, diríamos, claridad a quién afecta, para que todo aquel que tenga interés en ver si esta ley le afecta o no, o este reglamento, mejor dicho, pues pueda tener conocimiento de qué estamos hablando. En principio, don Víctor, usted nos había dicho que a quién afecta la normativa en concreto. Bueno, esta nueva normativa europea del reglamento, ¿a quién? La normativa europea o la ley de protección de datos afecta a todas las empresas y profesionales que... ¿Y a los autónomos? Empresas y profesionales, los autónomos también son profesionales. El autónomo es considerado una empresa que es persona física, ¿no? o profesional. Que en el desarrollo de su actividad tenga datos de carácter personal o trate datos de carácter personal, ya sean datos de clientes, ya sean datos de proveedores, ya sean datos de personas de contacto, ya sean datos de empleados o de cualquier otra. ¿Y quién controla el cumplimiento de este reglamento o de la ley orgánica de protección? ¿Quién
¿Quién lo controla eso? Lo controla, bueno, cada país de la Unión Europea tiene su propio organismo, que son las agencias nacionales. En España tenemos la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo que desde el inicio de la norma, desde que entró en vigor la Ley de Protección de Datos, es la que vela y supervisa el cumplimiento de la normativa y, bueno, pues establece los planes de control, las inspecciones o, en su caso, las sanciones. ¿Qué se entiende o qué entiende usted o entiende la ley por datos personales? ¿Cuáles son los datos que se consideran personales? Sí. Un dato de Despacio, por favor, para que lo entienda nuestra audiencia. Un dato de carácter personal es un dato que puede identificar a una persona. O sea, cualquier dato que se refiera a una persona que se la identifica directamente o que puede ser identificada de forma indirecta con ese dato que se tiene, se considera dato de carácter personal. Por ejemplo, un nombre y un apellido, por ejemplo, una fotografía de la persona, por ejemplo, una dirección de correo electrónico es considerado por la agencia un dato de carácter personal, una matrícula de un vehículo puede ser considerado dato de carácter personal. ¿Y el carnet de identidad? Obviamente el carnet de identidad es un documento. El número de carnet de identidad puede ser considerado. Puede identificar nadie. Sí se puede identificar a alguien porque si usted, todos tenemos Google y cuando a alguien le sancionan o cuando alguien tiene cualquier tipo de problema con la administración, ese dato sale publicado en los boletines oficiales. Y cuando uno hace una búsqueda en Google puede aparecer ese número de DNI. Y ese número de DNI cuando sale en Google aparece nombre, apellidos y muchas veces la dirección, procedimientos que tiene abiertos con la administración, importes de multas, embargos, etcétera. Entonces es considerado un dato de carácter personal. El número del carnet de identidad. Exactamente. Más datos que pueden ser considerados de carácter personal. Ha dicho usted el nombre, los apellidos, ha dicho usted la matrícula de un vehículo, ha dicho usted, ¿qué más? La dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico. Cualquier tipo de dato que nos sirva para identificar de forma inequívoca a una persona sería un dato de carácter personal. Por ejemplo, la huella, una huella que habitualmente no lo tienen las empresas, ¿no? Pero los sistemas biométricos que ahora están muy en boga para control de acceso, que tienen el control de la huella de las personas, es un dato de carácter personal. Todo lo que nos sirva para poder identificar a una persona de forma inequívoca, siempre hablamos, es considerado un dato de carácter personal. ¿Qué derechos tenemos reconocidos? Con la relación a la normativa de protección de datos hay varios derechos. Los fundamentales que teníamos anteriormente, que era el derecho de acceso, que es pedir información a la entidad que tiene nuestros datos sobre qué tipo de datos tiene sobre nosotros y de qué forma obtuvo esos datos. Existe el derecho de rectificación, que es el derecho de que si nosotros hemos detectado que hay algún tipo de error con un tipo de dato, procedan a la corrección de ese dato, aportándole los datos correctamente. El de oposición, que es que nos oponemos explícitamente a que nunca tengan nuestros datos. Nosotros nos podemos... Que los borren de su base de datos. No es exactamente. El de oposición es que no traten nuestros datos. O sea, no que pueden no los cedan a terceros. Que no los tengan y que no puedan... Que no tengan el dato nuestro y que no puedan... que en caso de que detecten que han recibido un dato nuestro, procedan de forma inmediata a la eliminación. Oposición es que se opone a que tengan los datos de la persona. Existe otro tipo de derecho, que es el de cancelación, que es precisamente el de borrar los datos. Usted tiene mis datos, Telefónica, oiga, usted tiene mis datos y ejerce mi derecho de cancelación y que usted borre los datos sobre mí. Pero para cederlos a terceros, porque los datos propios de Telefónica no los puede borrar. Los propios datos de Telefónica tú te puedes oponer a su tratamiento y que no tengan y que no... A ver, aclaren que eso sí. Que me puedo oponer a que no traten... Vale, lo explico. Despacio. A ver, Telefónica, cuando nosotros tenemos un contrato con Telefónica... Tiene nuestros datos. Tiene nuestros datos. En el momento en el que nosotros cesamos de tener ese contrato con Telefónica, cambiamos de operador, ya desaparece la finalidad por la cual Telefónica puede tener nuestros datos. Por lo tanto, nosotros podemos solicitar la cancelación de nuestros datos a la compañía Telefónica. Existen después matices en los cuales Telefónica, debido a obligaciones legales, puede no borrar esos datos de forma efectiva durante un periodo determinado, porque tiene que cumplir con obligaciones fiscales, con el tema de las facturas que nos ha emitido, o, por ejemplo... O porque le requiere la policía un determinado... Exactamente. Localización de un móvil. Exactamente, por la localización de un móvil. Pero nosotros ejercemos el derecho de cancelación y la compañía Telefónica ya no puede... podemos decir que ya no existe el dato para ella. O sea, aunque tiene el dato nuestro, ese dato ya no existe para ella, porque hemos solicitado que se elimine el dato, aunque no lo ha borrado de forma efectiva. Pero es como si ya no tuviera el dato. Esos son matices que tiene la norma
norma con relación a lo que y son... siempre hay que hacerlo de forma fehaciente, solicitarlo siempre por escrito, mediante cualquier prueba emitida en derecho. O sea, tenemos que tener constancia de que hemos pedido a la compañía telefónica o a la compañía de la luz o a la compañía del agua que una vez que haya cesado nuestra relación comercial borre nuestros datos de esa base de datos que tiene ella ahí permanente. Exactamente. Y además, no solamente eso, incluso cuando tenemos sistemas de fidelización de clientes, que cada vez están más en boga, cada vez lo utilizan mucho más las empresas, en el momento que nosotros nos damos de baja de ese sistema de fidelización, ahí sí podemos decir, oiga, cancele todos los datos que usted tiene sobre mí y no vuelva a tener los datos. O, por ejemplo, si no quiero que los cancele, decirle, no trate más mis datos para temas comerciales, por ejemplo, ni propios ni ajenos. Exactamente. O sea, usted no me mande más publicidad a mí, pero tampoco ceda mis datos a otra empresa para que haga publicidad. Que eso también piden autorización en muchos sitios. Exactamente. La nueva reglamentación, los consentimientos se tienen que pedir de uno a uno. Anteriormente, y esto es muy interesante para los oyentes, cuando uno firmaba un contrato, por ejemplo, con un banco, en la letra pequeña del banco decía, y vamos a ceder nuestros datos a la compañía, a las empresas del grupo para enviarle publicidad por nuestra compañía de seguros y nuestra compañía de inversión y tal. Eso ya no es posible. Eso ya no es posible. Ahora lo que dice la normativa es que se tiene que dar una autorización efectiva para cada finalidad del tratamiento. O sea, me van a coger y me van a enviar publicidad, me tienen que pedir consentimiento expreso para la publicidad. ¿Van a enviar los datos a la compañía de seguros para que me envíe publicidad? Exactamente lo mismo. Van a tener que pedirme autorización para que mis datos los pueda ceder a la compañía de seguros. Cualquier tipo de operación que se vaya a hacer con nuestros datos actualmente ya requiere el consentimiento explícito y además efectivo por nuestra parte. Si nosotros no contestamos y no decimos que sí autorizamos expresamente a comunicar los datos a la compañía de seguros, que es colaboradora del banco, bajo ningún concepto el banco puede comunicar ese dato a la compañía de seguros. Esto que sale en muchas páginas web, en muchas páginas de muchas empresas, la utilización de cookies. Sí. ¿Qué significa eso? Explíqueselo a nuestra audiencia. Sí. Bueno, las cookies son pequeños ficheros que lo que guardan dentro del ordenador son las preferencias o las actividades que ha hecho una persona en Internet en una determinada página. Ese tipo de información... Pero es que te pone aceptar, si no aceptas no sigues. Sí. Es una ilegalidad. Es una ilegalidad, pero es que hay determinados casos en los que es imprescindible tener determinadas cookies para que deme usted un ejemplo. Por ejemplo, simplemente para contar el número de personas que acceden a una página. Para contar el número de personas que acceden a una página hace falta una determinada cookie. No identifica a la persona en sí, pero sí identifica el número de personas que están accediendo a la página. ¿Pero por qué tiene que tener una página web mis preferencias de viaje, por ejemplo? Ese es otro tipo de cookies. Si no, ese tipo de cookies uno se puede oponer a que las almacene. No, porque te pone en la página web, te pone aceptar, no te pone no aceptar. Le dice aceptar y después le indica las opciones que tiene para que no sean, para poder eliminar ese tipo de cookies en el caso concreto de cada persona. Porque cuando se da aceptar al grupo completo de cookies. Por ejemplo, el de cuántas personas visitan a la página web. Y después hay otro tipo de cookies que son las secundarias, que son las que ya guardan las preferencias de navegación o las preferencias, por ejemplo, de conservación del usuario y de la contraseña en la página, que muchas veces cuando entramos en una página web directamente ya nos sale el nombre de usuario y la contraseña para dar simplemente a aceptar. Y ese tipo de cookies es la que nosotros nos podemos oponer después a que sean utilizadas y que sean conservadas. Pero tenemos que tener conocimiento y aceptación de que esas cookies se van a utilizar, porque hay algunas cookies que sí son muy intrusivas en la privacidad de las personas. El nombre de usuario y contraseña es claramente intrusivo, pero hay cookies que simplemente lo que hacen es analizar el tráfico que hay en esa página web. Ya. Y eso es lícito. Y eso es lícito. Ya. ¿Cómo podemos comprobar el grado de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos? Bueno, no es una tarea sencilla. Para verificar el correcto cumplimiento de la normativa de protección de datos, lo habitual es recurrir a un experto que analice cuál es la situación dentro de lo que es la empresa o de la situación del profesional y ver si está cumpliendo con los requisitos exigidos en la normativa. La normativa tiene varios aspectos dependiendo del tipo de entidad que es y de las necesidades que tenga a nivel de protección de datos. No es lo mismo un despacho de farmacia que un pisco labis, que un taller de vehículos o una tienda de lencería, ¿no?
Entonces, lo habitual es requerir los servicios de un profesional que asesore en ese sentido para tener claro que se está cumpliendo con todos los requisitos de la normativa de protección de datos. Dentro de los factores de riesgo hay unos factores de riesgo mucho más peligrosos que otros, ¿no? Por ejemplo, el factor de riesgo de la sanidad. Sí. O de la solvencia patrimonial, por ejemplo, o la generación y uso de perfiles, las actividades políticas, sindicales. ¿Cómo se determinan estos factores de riesgo? Depende del tipo de datos. Por ejemplo, los datos de carácter de salud, que suelen tener lo que son los hospitales o los centros sanitarios, tienen unos requerimientos a nivel de protección de datos. Los juzgados también, los juzgados, en las incapacidades. Exactamente. Lo que pasa es que los juzgados de lo social. Lo que ocurre es que los juzgados en sí tienen un tratamiento especial con relación a la normativa de protección de datos. Es un ente de una naturaleza específica con relación al tratamiento de datos, ¿no? Entonces, a nivel de protección de datos, si nos centramos más en lo que es la actividad personal, ¿no? de profesionales y de empresas, la situación que tiene, por ejemplo, un centro sanitario con datos de personas, de pacientes, requiere unas actuaciones mucho más profundas, muchas más actuaciones que las actuaciones que puede requerir un taller de coches, ¿no? Simplemente por tener datos de carácter de salud, o una inmobiliaria que pueda tener acceso a los datos de la declaración de renta de los clientes porque le encargan que actúe como intermediaria de un banco para negociar un crédito hipotecario, ¿no? Cada situación es diferente, podemos decir, va en grados, dependiendo del tipo de entidad. Y en el caso de datos de carácter de salud, de los centros sanitarios o de los médicos, o a determinadas actividades, como puede ser entidades de intermediación financiera, detectives, asesores, incluso asesores laborales o asesores abogados. Nosotros, los asesores laborales y los abogados laboralistas, ¿qué grado de protección tenemos? El grado de protección. ¿O qué grado de factor de riesgo? El grado de factor de riesgo, el nivel de seguridad que tienen que aplicar es mucho mayor que en una entidad, digamos, de riesgo bajo. Hay una modificación dentro de la normativa y antes se hablaba de los datos de carácter de nivel básico, de nivel medio y de nivel alto. Ese concepto ha desaparecido con la reglamentación europea y hay que analizar caso por caso para ver las medidas que hay que aplicar con relación a los datos de carácter personal que se vayan a tratar. No es lo mismo una agenda de teléfonos que en el caso de un abogado, por ejemplo, que trate datos de maltrato o de violencia doméstica, o un médico que trate datos de pacientes, o como el caso de un grado 2 social que pueda tener un juicio con relación al tema de bajas repetitivas de un trabajador en el que, por ejemplo, ha falseado su situación de salud, y existe un informe de un detective que dice que esa persona decía que estaba enferma cuando realmente no lo estaba, ¿no? Depende. En cada caso hay que analizarlo de forma personalizada, y es uno de los requisitos de la nueva normativa de protección de datos. ¿Y todas las empresas necesitan un delegado de protección de datos? ¿Todas las empresas o no? No, no es necesario. El delegado de protección de datos es una figura específica que se ha creado en la nueva reglamentación. Actualmente, en determinados sectores, empresas que tengan más de 250 empleados o empresas que trabajen con datos de carácter de salud a un nivel masivo, en grandes cantidades de datos o datos biométricos, están obligados a tener delegado de protección de datos. Cuando se publique la próxima ley, que va a ser la nueva ley de protección de datos, que es obligatoria, de hecho la teníamos que tener ya publicada y todavía... Una nueva ley orgánica. Una nueva ley orgánica. La actual, la vigente. La vigente va a quedar derogada, va a quedar anulada, y la nueva se adapta al reglamento, europeo. Va a haber numerosas empresas o entidades que va a ser obligatorio tener el delegado de protección de datos. Pero el que se tenga o no se tenga obligación de tener delegado de protección de datos no implica que la empresa pueda optar por tener un delegado de protección de datos. Voluntariamente. O sea, voluntariamente. Es una figura... O sea, que sería, digamos, el responsable... ¿El delegado sería el responsable o no? Sí, el delegado sería la persona que actúa asesorando mano a mano con la empresa para que se cumpla de forma constante todos los requisitos del cumplimiento de la normativa de protección de datos, y es una figura que debe de tener trato directo con lo que es el responsable de la empresa. Pero además tiene una facultad
que es muy beneficiosa para las empresas, que es en caso de que haya cualquier tipo de denuncia o requerimiento por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia de Protección de Datos primero va a ponerse en contacto con el delegado de Protección de Datos, explicándoles cuál es la denuncia, cuál es el motivo de la denuncia, para que pueda presentar las pruebas o alegaciones que crea convenientes antes de abrir un expediente sancionador, ¿no? O un expediente de cualquier tipo. Por lo tanto, supone, yo lo llamo que se llama como un firewall, como un bloque que hay, un muro que hay previo que permite que la empresa directamente no le abran un expediente sancionador, porque tiene a una figura intermedia que va a ser la que va a actuar entre la Agencia Española de Protección de Datos y la propia empresa que supuestamente ha vulnerado la normativa. Es una buena figura, para muchas empresas va a ser una figura muy, muy útil. ¿Y el responsable y encargado qué diferencia es con el delegado? Sí. El responsable es la empresa, o sea, el responsable es el profesional, la empresa o el profesional que tiene los datos de carácter personal. Es la figura que es el que trata los datos, el que recoge los datos, lo que puede ser pues el taller o lo que puede ser el centro médico. Ese es el responsable del tratamiento, se denomina responsable del tratamiento. El encargado del tratamiento es una figura que ha existido desde el principio, desde la anterior normativa de protección de datos, que es quien se encarga de realizar tareas por nombre y cuenta del responsable. Por ejemplo, un asesor laboral es un encargado de tratamiento del taller de coches, por ejemplo. Un asesor fiscal es un encargado del tratamiento de la contabilidad de ese taller de coches. Entonces, el encargado del tratamiento es quien realiza las tareas por nombre y cuenta del responsable, pues simplemente porque al responsable le compense económicamente o porque no quiera poner los recursos necesarios para tener ese trabajador en plantilla. ¿Y están todas las empresas y los autónomos obligados a notificar a la Agencia Española de Protección de Datos su fichero? Actualmente eso ha quedado derogado, queda anulado. Anteriormente era obligatorio notificar los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos. Y lo que se ha detectado con esa práctica es que muchas empresas y profesionales pensaban que con la simple notificación ya cumplían con la normativa de protección de datos. A nosotros se nos ha dado muchos casos que han llamado clientes diciéndonos que ellos ya cumplían con la normativa porque ya habían notificado a la agencia cuando realmente no estaban cumpliendo con la norma. Eso ha sido eliminado y es responsabilidad de la propia empresa estar cumpliendo con la normativa y tener la documentación necesaria a disposición de la agencia, pero ya no es necesario el notificar a la agencia los ficheros con los que se trabaja. ¿Y de qué debe de informarse a los interesados? ¿Perdón? ¿De qué debe informarse a los interesados en materia de información y consentimiento? A los interesados hay varios aspectos que hay que informarles. Sobre todo con el nuevo reglamento hay muchas modificaciones. Primero, identidad de quién es el responsable del tratamiento, o sea, identidad completa de la empresa que va a tener sus datos. Hay que indicar el motivo por el cual se recogen sus datos. Cuando alguien recoge, cuando uno va a un hotel, el hotel tiene que justificar por qué motivo recoge los datos del cliente, ¿no? Que es para poderle prestar el correcto servicio, ¿no? No, y porque tiene que comunicarlo también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Exactamente. Después existe un tercer apartado que es comunicación de datos. Sí se prevé en la comunicación de datos. Ahí el hotel indicaría al cliente que los datos se van a comunicar pues a la Dirección General de Policía o a las entidades de seguridad por imperativo legal. Otro apartado también que es obligatorio informar actualmente es el plazo de conservación. ¿Cuánto tiempo van a conservar nuestros datos? ¿Qué plazo hay? ¿Cuánto plazo hay? Anteriormente no era obligatorio indicar el plazo por cuánto tiempo iban a tener nuestros datos, y ahora sí es obligatorio informar el plazo previsto de conservación de esos datos. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 3 años, puede ser con carácter indefinido, pero es obligatorio informar. Y por último, también otro deber de información que existe es los derechos que asisten a la persona, o sea, el derecho de acceso, información, oposición o cancelación. ¿Y cuándo debemos proporcionar esa información? En el momento que se recoja el dato a la persona. En el mismo momento que se recoja. ¿Y cómo se puede obtener el consentimiento informado? Esto que te ponen cuando vas a los hospitales, que te van a hacer una operación o te van a hacer una prueba, te tienes que firmar una declaración con el consentimiento informado. ¿Cómo se obtiene eso? El consentimiento a nivel de protección de datos hay varias formas, ¿no? La más habitual va a ser por medio de un documento que rellena la persona.
se le informa adecuadamente de todos los derechos que le asisten y firma como un consentimiento informado de hospital. En la nueva normativa, en el nuevo reglamento, existen variaciones que se pueden ser utilizadas, que es, por ejemplo, el tener un cartel informativo. Por ejemplo, cuando se recaban datos en un mostrador, se puede tener todos los derechos de la persona en un cartel en el frontal del mostrador, informándole exactamente de cuáles son todos los derechos que le asisten y cuál es la finalidad. Otro método que hay, por ejemplo, cuando se recaban datos a nivel de la página web, se puede informar a través de unos enlaces informándole de todos los derechos, y también es conveniente después enviarle un correo electrónico confirmando que se ha procedido a recoger sus datos y de todos los derechos que le asisten. Hay varias formas de Y en materia de comunicación de datos a terceros, la cesión de datos y las prestaciones de servicios, ¿qué nos puede decir? Toda cesión de datos tiene que estar o bien amparada o autorizada por el afectado. No se pueden ceder datos a terceros porque nosotros... o sea, yo no puedo coger los datos de los ficheros de mis clientes y cedérselos al Banco Santander. No, eso está explícitamente prohibido y no se puede realizar salvo circunstancias muy concretas, ¿no? Que exista interés vital para el afectado, por ejemplo, en caso de un accidente, que haya obligación, haya la necesidad de comunicar los datos médicos de una comunidad autónoma a otra, podemos decir, o de un hospital a otro, porque es interés vital, o porque sea por interés legítimo para cada uno de los intervinientes del tratamiento. Pero siempre tiene que haber mediar el consentimiento expreso del afectado, salvo, digo, muy raras excepciones. Siempre que se vayan a ceder datos... Es un tema muy importante, muy peliagudo, ¿no? La cesión de datos a terceros. Es muy peliagudo y, bueno, es muy grave. En Europa se está muy concienciado con relación a ello, pero en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, los datos de carácter personal podemos decir que campan a sus anchas y por eso estamos en Estados Unidos. Y por ese motivo... Con la Iglesia hemos topado. Por la Iglesia hemos topado. De hecho, ha habido muchas discrepancias y enfrentamientos entre lo que es la Unión Europea y Estados Unidos, precisamente por la comunicación de datos. Por cómo tratan los datos. Por cómo tratan los datos, ¿no? Y de hecho, las empresas americanas se tienen que adherir a determinadas normativas porque si no, no se pueden comunicar esos datos. Tiene que estar supervisado por la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos a hablar ahora, porque nos quedan como 15 minutos para terminar el programa, y vamos a hablar de los derechos de los interesados. Sí. ¿Cuáles son los derechos de los interesados? Bueno, en los derechos, el primero es el derecho de acceso, ¿no? Todas las personas tienen derecho a acceder a sus datos personales y recabar información sobre cómo fueron recogidos esos datos, qué tipo de datos se tienen sobre él y cuál es la finalidad del tratamiento. Existe también el derecho a rectificación, como comenté antes, que es que una persona que detecta que un dato está incorrecto, ha cambiado de dirección, tiene derecho a que se modifique ese dato para que sea el correcto. Primero habló usted del derecho de acceso. De acceso, exactamente. Ahora estamos en el derecho de rectificación. El derecho de cancelación, que es que borren nuestros datos. Podemos oponernos a todos los efectos. A todos los efectos, salvo que exista obligación legal de conservarlos por algún motivo. Claro, por ejemplo, si la compañía telefónica tendrá que tener tu nombre, apellido, carnet de identidad, número de cuenta bancaria. Siempre y cuando, no, eso ocurriría si nosotros nos hemos dado de baja en la compañía telefónica. La compañía telefónica puede tener esos datos, pero a nivel fiscal, porque tenga obligación de cumplir con obligaciones fiscales por las operaciones de pago de facturas que hemos tenido o porque se ha requerido por parte la relación de llamadas que hemos realizado desde el teléfono o las recibidas por parte de juzgados y tribunales. Pero, por ejemplo, una vez que nosotros nos damos de baja de esa compañía telefónica, la compañía telefónica no podría volver a contactar con nosotros ofreciéndonos servicios, salvo que hubiéramos autorizado de forma efectiva, ¿no? De forma real. Después tenemos el derecho de oposición, que es oponernos a que hagan el tratamiento de nuestros datos. El derecho de portabilidad, que es un derecho nuevo, que es que nosotros tenemos unos datos nuestros en una compañía de teléfonos y podemos pedir que esos datos vayan a otra compañía de teléfonos tal y como los tiene la compañía anterior para empezar a trabajar con ellos. ¿Y el derecho a la limitación del tratamiento? Igual, limitamos que nuestros datos se utilicen solamente una cantidad de datos para unas finalidades limitadas y explícitas con relación a nuestros datos de carácter personal. ¿Pero quién las limita? ¿Nosotros? Nosotros limitamos, son derechos de los afectados.
El derecho del afectado es que nosotros limitamos hasta qué punto se pueden utilizar los datos nuestros y con qué finalidad se pueden. ¿Y el derecho a la portabilidad de los datos? El derecho a la portabilidad es lo que he comentado, una compañía telefónica, cesamos en nuestra compañía telefónica, igual que portamos nuestro número de teléfono, portamos nuestros datos. Cambiamos el número de teléfono, cambiamos de compañía. Igual que portamos exactamente, la portabilidad del número de teléfono, pues igual que portamos nuestro número de teléfono, portamos todos los datos nuestros que existen en una compañía, nombre, apellidos, DNI, dirección, cuenta bancaria de cargo, etcétera, etcétera, a la otra compañía. Y en cuanto a los derechos de posición y decisiones individuales automatizadas. Sí. Son análisis, eso se utiliza en lo que son el análisis de perfiles. Lo que se hace es tomar una decisión en base a tratamientos automatizados sobre nuestra persona. Eso ocurre, por ejemplo, con determinadas entidades de crédito, ¿no? Es conocido que se han dedicado a realizar análisis de perfiles y en base a nuestros... ¿De perfiles personales? De perfiles personales, por ejemplo, con... ¿Y para qué se necesitan esos datos? Para establecer perfiles de consumo. Por ejemplo, Visa puede establecer un perfil de consumo nuestro para ofrecernos determinados... Si voy a muchos restaurantes, por ejemplo. O si voy mucho al fútbol. O va mucho al fútbol o un determinado tipo de tiendas, ¿no? Entonces pueden utilizar ese tipo de datos para hacer un análisis de perfiles y una serie de tomas de decisiones, podemos decir, individualizadas para ofrecer un determinado producto a una determinada persona. ¿Y eso lo podemos prohibir a la compañía Visa? Eso se puede prohibir a cualquier compañía que trate datos de carácter personal sobre nuestra persona. O sea, el tema de a las decisiones, a los temas automatizados. Exactamente. Se les puede prohibir. Exactamente. Pero hay que hacerlo también por escrito, claro. Todos los ejercicios de derechos siempre se tienen que realizar por escrito, porque si no es respetado el derecho que hemos ejercitado, la compañía, cuando nosotros denunciemos ante la Agencia Española de Protección de Datos, nosotros vamos a tener que acreditar que realmente ejercimos nuestro derecho. Hemos pedido que rectificaran ese Hemos pedido que no se realizara ese tratamiento, de esa forma de tratamiento, y que no se ha respetado nuestra decisión. Y entonces se realiza lo que se denomina una tutela de derechos. Nosotros pedimos tutela a la Agencia Española de Protección de Datos para que en nuestro nombre requiera a la empresa para que realice la tarea. ¿Y hay algún plazo para ejercer esa reclamación? ¿Por parte del afectado? Sí. No hay ningún tipo de plazo. No. Las entidades sí tienen obligación de contestar en unos plazos determinados, ya sean 10 días, 20 días o hasta un mes, dependiendo del caso, o más plazos si justifica. ¿Y las empresas me tienen que contestar? ¿Hay algún plazo para que la empresa me conteste y me diga, efectivamente hemos procedido a la cancelación de sus datos? Exactamente. Cuando nosotros ejercemos un derecho determinado, por ejemplo, el derecho de cancelación, el responsable del tratamiento, la empresa en la que nosotros hemos solicitado que se cancelen nuestros datos, tiene obligación de respondernos de forma fehaciente de que ha atendido nuestra solicitud. ¿En un plazo breve? En un plazo, depende del plazo. En la antigua reglamentación, en la Ley de Protección de Datos, eran 10 días, 20 o 30 días, dependiendo si era un derecho de cancelación. Por ejemplo, el borrado de datos era obligatorio ejercitarlo en un plazo de 10 días. El derecho de acceso, el de información sobre nuestra persona, había un plazo máximo de 30 días para ejercitarlo. Ajá. O sea, para responder, para que la empresa respondiera. Y, don Víctor, en cuanto a medidas de seguridad de esta importante Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿qué niveles de seguridad existen? Los niveles de seguridad, no existen niveles de seguridad a nivel básico, nivel medio y nivel alto como existía en la antigua reglamentación. Ahora mismo lo que se indica en el reglamento es que se tiene que tener una actitud proactiva y aplicar las medidas necesarias dependiendo del tipo de datos y la naturaleza de tratamiento que vayamos a hacer de los datos. No es lo mismo la situación de un médico que trata datos de carácter de salud y que tiene que tener una serie de medidas de seguridad en sus ordenadores con relación a los expedientes de los pacientes o en sus archivadores en formato papel con relación a los datos de sus pacientes que un taller de coches. No tiene que ver, las medidas de seguridad que tiene que aplicar son totalmente diferentes. Un médico es mucho más estricto, por ejemplo, con las copias de seguridad de los datos de sus pacientes. Porque un fallo en el tratamiento de datos que conlleve la pérdida de esos datos supone un perjuicio para el paciente que puede incluso hasta afectarle a nivel de su salud y de tratamientos que fueran
importantes para seguir viviendo, podemos decir, ¿no?, en tratamientos de oncología o de determinados tipos de tratamientos. Y en cuanto a, imagínese usted que yo tengo, como tengo yo en mi despacho, una página web. Sí. ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que modificar algo con respecto a la entrada en vigor de este reglamento en mi página web? ¿Al hacer alguna advertencia legal, al colgar algún documento, alguna advertencia? ¿Qué debo de hacer? Todas las páginas web, igual que todos los documentos de recogida de datos, van a requerir o requieren una actualización al nuevo reglamento. Hay que actualizar el aviso legal y hay que actualizar la política de privacidad de todas las páginas web, sobre todo si tienen algún tipo de formulario de contacto. Las páginas web, cuando tienen un formulario de contacto, pues se recaban datos de carácter personal, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, motivo de la consulta. Y requiere, por ejemplo, en ese formulario el consentimiento expreso de la persona para poder tener esos datos y poder hacer el tratamiento, y tiene que haber una información específica de protección de datos, toda la normativa de protección de datos en la cual está sometida la página web. Entonces, ¿y qué es eso de cuando spam? ¿Qué puede decir usted del spam? El spam es el envío de correo no deseado a los destinatarios. Cuando nosotros recibimos un correo electrónico de una empresa que tiene publicidad. Es publicidad, el 99,9% de los casos, o el 100% de los casos es publicidad, y es correo no deseado. O sea, nos envían un correo electrónico sin haberlo solicitado previamente, o pensamos que no lo hemos solicitado previamente. Pero siempre esos correos electrónicos tienen la obligación de poner al final diciendo: si usted no desea recibir más publicidad, pinche aquí, ¿no? Exactamente. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Y tiene que respetarlo la empresa y no te puede volver a mandar más publicidad. Exactamente. Una empresa que envía publicidad se basa en una normativa que va vinculada en cierta medida a lo que es el Reglamento de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es la LSSI, la Ley de los Servicios de la Sociedad de Información, que habla de determinados aspectos, sobre todo de publicidad en Internet o por medios electrónicos. No entra específicamente a nivel de página web, sino entra a lo que es cualquier medio electrónico, página web, SMS, WhatsApp, cualquier sistema de comunicación electrónica. Y dentro de las obligaciones que existen en esa norma es que en cada comunicación comercial que se realice se tiene que facilitar un medio sencillo y gratuito al afectado para poder oponerse a recibir más comunicaciones de esa entidad. Y eso normalmente, yo lo he hecho muchas veces, funciona. Funciona, en la gran mayoría de los casos funciona porque son sistemas automatizados. No hay una persona que intervenga en ese procedimiento. Entonces, cuando se pulsa ese enlace, automáticamente el sistema ya da de baja y ya no requiere ningún tipo de intervención. Y en cuanto a la base de datos de terceros, ¿qué tenemos que hacer? En cuanto a medidas de seguridad. Siempre que mantenga, pues exactamente igual que cuando tengamos una base de datos que sea nuestra, que no es una base de datos, un tratamiento que sea nuestro. Cuando estamos hablando de base de tratamientos de terceros, como si fuera un encargado del tratamiento, hay que aplicar las medidas de seguridad igual que si fuera un responsable del tratamiento, y se tiene que someter a la misma normativa que el responsable. El responsable del fichero. Exactamente. Y eso es peligroso, hay que tener bases de datos de terceros, eso es... A ver, cuando hay un tercero que se encarga del tratamiento, como puede ser un asesor laboral, como puede ser un asesor fiscal, como puede ser cualquier entidad que trate datos, la normativa indica explícitamente que tiene que estar regulado por un contrato, y dentro de ese contrato hay que indicar las instrucciones con las cuales se tiene que someter esa persona o esa empresa que se encarga de realizar ese tratamiento, para que cumpla con todos los requisitos de protección de datos. Y en ningún caso se puede ceder a terceros esos datos si no es con el consentimiento de los afectados. La cesión de datos nunca se puede realizar a un tercero si no es con consentimiento del afectado o está amparado por una ley. Por ejemplo, un trabajador no puede oponerse a que sus datos sean comunicados a la agencia tributaria o a la Seguridad Social, porque está regulado por ley que es obligatorio comunicar ese tipo de datos, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, los datos de ese trabajador... Pasa mucho, y diariamente lo recibimos en el despacho, trabajadores que tienen deuda con la Seguridad Social o con Hacienda o con un ayuntamiento o multas de tráfico, que te ves sorprendido porque la empresa donde está trabajando te recibe una notificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por ejemplo, diciendo: oiga, embárguele usted a ese trabajador tanto dinero, y después hay una escala en la ley de constitución civil, pero vamos, que están muy entrelazados los datos y te lo comunica y lo tienes que cumplir, claro. Sí, todo requerimiento de la administración pública en el ámbito de sus competencias, por embargos, por ejemplo, es obligatorio cumplirlo por parte de la empresa porque está amparado por ley. Claro. Pero, por ejemplo, lo que no se puede hacer es
que una empresa tenga un acuerdo con una entidad bancaria y que facilite los datos de sus trabajadores para que la entidad bancaria le mande publicidad a los trabajadores. Eso está explícitamente prohibido. Sí, eso, hombre, claro. Eso está explícitamente prohibido. Esas eran determinadas prácticas que se hacían anteriormente. Ahora ya está totalmente erradicado, pero es algo que nunca se debería de haber hecho, porque es uno de los motivos por los cuales la normativa de protección de datos se ha endurecido al punto que se ha endurecido en la actualidad. Y cuando las compañías de seguros médicos te recogen una serie de datos sobre tu salud física, sobre tu cómo estás, en fin, eso tiene un tratamiento altísimo, de alto riesgo, ¿no? Sí, esos son datos de pues carácter claro, si tú mientes, pues posiblemente después la compañía no te cubra el riesgo, ¿no? Claro, el problema que hay es que las compañías solicitan ese tipo de datos para evaluar el riesgo del asegurado, y muchas veces lo utilizan como método de exclusión de determinados tratamientos, ¿no? Realmente el problema que hay es que, aunque la normativa dice que los datos que se van a recoger se limitarán a los fines estrictamente necesarios, en el caso de las compañías de seguros, con relación al tema de los datos de carácter de salud, utilizan para establecer el baremo del seguro hacia el paciente. Por lo tanto, ellos tienen que guardar esos datos, pueden solicitar esos datos y los tienen que guardar aplicando unas medidas de seguridad podemos decir, de alto riesgo, unas medidas de seguridad de muy alto, un control muy alto, para evitar que haya cualquier tipo de acceso no autorizado o que se puedan modificar esos datos sin ningún tipo de autorización. Bien, nos quedan prácticamente 3 minutos de programa y yo quisiera dedicarle, que usted le dedique 1 o 2 minutos, pues a todos nuestros queridos amigos y amigas, una última reflexión global sobre las medidas más importantes que deben de adoptar, sobre todo nuestras empresas, trabajadores autónomos, empresas, personas físicas o personas jurídicas. Que usted más o menos les haga un resumen de qué temas son los más importantes de este reglamento y qué deben de hacer con prioridad sobre otras cosas. Bueno, las modificaciones que ha habido en el reglamento supone un cambio radical en la aplicación de la normativa de protección de datos. Todas las empresas que cumplieran anteriormente la normativa lo tienen bastante fácil porque es una evolución de la norma. No es, como se ha dado a entender en muchos casos, de forma alarmista, que es un cambio radical y que hay que hacer los procedimientos de nuevo totalmente, sino que bueno, es una evolución y los datos que tuvieran las empresas anteriormente a la entrada del reglamento son totalmente válidos y los van a poder seguir utilizando. Se aplican nuevas medidas de seguridad que son obligatorias de implementar. Yo, como recomendación, lo que les diría es que contacten siempre con profesionales de reconocido prestigio para que les asesoren en el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Es una normativa que es viva, acaba de nacer porque el reglamento nuevo acaba de entrar en vigor, todavía hay muchas matizaciones que hacer, va a haber una nueva modificación en breves meses, todavía no está seguro si va a ser a final de este año o a principio del año que viene, con una nueva ley de protección de datos, y lo mejor que pueden hacer es adaptarse a la nueva normativa para evitar sustos y evitar problemas, y siempre recurrir a profesionales que, aunque inicialmente pueda suponer que es un desembolso alto y que es algo que le supone un gasto para la empresa que no tenían previsto, al final les va a beneficiar porque es preferible hacer una inversión en aplicación de la normativa de protección de datos que recurrir a prestadores de servicios extremadamente económicos que no dan las suficientes garantías, o intentar hacerlo de forma independiente uno mismo sin suficientes conocimientos, porque con casi total seguridad no va a cumplir con la normativa. Bien, pues muchísimas gracias, don Víctor Manuel Orgaz Felipe, auditor de protección de datos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les tenemos que dar las gracias a ustedes por estar ahí durante esta hora y media en este programa que pretende, como saben ustedes, ser el de ustedes, La Verdad del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Y les anuncio que el próximo jueves, que será ya el último programa de esta temporada, volveremos el primer jueves de septiembre. Vamos a hacer un monográfico sobre todas las novedades en materia de seguridad social y de derecho del trabajo, para que todos ustedes tengan fresco lo que muchas veces, en muchas ocasiones, hemos hecho, un monográfico sobre temas laborales y de seguridad social. El próximo jueves, día 28, a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias y buenas noches.